Quería enseñarle, profesor querido, estamos preparados, profesor, para alguna pregunta y respuesta. Que nos hable, profesor, de ese mundo maravilloso y por qué se propone un apocalipsis. ¿Y qué opina usted, profesor? Bueno, querido estudiante, como hace cómodo, queremos ante todo aclarar, y yo personalmente, el profesor Robinson, que no doy una percepción y una aceptación en mi pensamiento, ni mucho menos una introducción en mi yo de voluntad ajena, de que voy a discurrir para agradar a sutanito, a fulanito, o agradar una concesión o un grupúsculo. En ningún momento el profesor Robinson Ferreira puede actuar así, porque quiero decirles que quería hablar sobre Heydrich y Bertrand, pero que como estamos acercándonos al verdadero apocalipsis, yo quiero antes que todo, en esta clase, queridos estudiantes, que ese libro que cada uno tiene en la mano, lo cuiden y lo protejan, porque toda letra es importante para alimentar y hacer ejercicios cerebrales. Yo sé y estoy seguro que cuando una persona muere, para poder entender esos años aquí en Colombia de 1928, porque he visto muchos escritores que han hablado de la cuestión bananera, muchos libros grandes, pero también debemos entender que en esa época hubo un presidente y hubieron muchos tratados como lo de Bárcenas de Guerra, y esta cuestión de Bárcenas de Guerra tiene mucho que ver con las aguas internacionales, tiene mucho que ver con Nicaragua y Colombia, y tiene mucho que ver con el presidente que también estaba cuando la época de la matanza de las bananeras en 1928 y que se llamó Abadías Méndez, del cual tengo firma de su vicepresidente en esa época y firma de él sobre ese tratado de Bárcenas de Guerra, y que yo les voy a enseñar para poder entender un poquito a nuestro libertador. Tenemos una cultura que nos viene de otra cultura, como fue ese país que no era país, llamado Grecia, y que Grecia tiene que ver y se enrola con una cantidad de cultura como allá en el Asia, Persia, pero también en todo largo y ancho del Mediterráneo se llega al Egeo, el mar Egeo, y se extiende al Negro. Estos marinos y estos hombres que tienen su propia historia interna, conocida como antes de las eras faraónicas y antes de las eras de conquistadores, faraónicas fueron en la cultura egipcia. Y acá podemos estar hablando de cuestiones antes de Cristo, es lo que me referimos. Y al referirnos a cuestiones antes de Cristo, podemos estar claros y seguros que jamás se llamó país de Grecia, sencillamente porque era una cultura que estaba extendida no en la parte hacia el interior como nosotros, de la costa hacia el interior de las montañas, sino de la costa para el mar afuera, y por eso su cultura se extendió a todo el largo y ancho del Asia Menor y tuvo muchas influencias. Y creo que ellos tuvieron unas eras llamadas micenas o algo así, pero lo podrán investigar con calma. Yo lo que me quiero referir es que ninguno, ni espero, ni comentarios, ni nada agradable o desagradable, me da lo mismo, porque no estoy agradando a ningún grupúsculo, porque el cerebro cósmico
Dios no lo permite, por eso no siento ningún terror. Por lo tanto, si usted tiene miedo de sí mismo y va a encontrar en mí palabras de alabanza, está perdiendo el tiempo y estas clases no son para usted. Porque son demasiado profundas y por eso tenemos que ver que esta cultura llamada griega no fue un país griego en sus comienzos antes de Cristo. Y podemos decir que hasta el mismo Wolfgang Goethe, en uno de sus momentos más radiantes de la cultura europea, él dijo que cada cual sea a su manera griego. Y esto decía mucho, porque es que ella, y hay muchos escritores que nos hablan de estas cuestiones, como Tolstoy, el mismo Fichte y otros más, como los grandes historiadores que tuvieron que ver con esta cuestión del espíritu griego, por ejemplo, en las originales de su historia, como fue Néstor. Y dice que los griegos y lo irracional, por ejemplo, que se ven en obras como del profesor Dargy, y ahora usted llegando a usted por medio del profesor Robinson. Por eso es que mis alumnos son exclusivos. Por lo tanto, yo digo esto para trasladarnos después a ese famoso tratado de Colombia y Nicaragua, para que se sepa la verdad de lo que firmó Abadías Méndez, y que esto ha servido de tesis filosófica a muchos graduados en Derecho Internacional, por ejemplo. Tenemos entonces que las fuentes del pensamiento europeo, por ejemplo, en la obra de Brunschel, nos dice que apenas encontramos libros que son sencillos y son balance de lo que ha sido el mundo griego en cuanto a la cuestión puramente histórica. Y es por eso que el libro de un profesor debe ser acogido, su pensamiento, y no debe encasillarse como se quiere encasillar a la psicología en parámetros nacionales, tampoco la filosofía menos, porque ese forma parte de los pensamientos cósmicos. Y de ahí que agárrese, porque viene pronto la cacería cósmica, porque se necesita seleccionar la especie para el Dios Todopoderoso sin derramar una gota de sangre. Él reclama lo que creó. Él reclama lo que salió de su propia realidad objetiva, material. Y que los hombres, cuando producen hechos, fenómenos sobrenaturales, se le asocia mucho con Dios, y por eso se habla del dios Apolo, del dios tal, porque estremecía los mares, el dios Júpiter, el dios Marte, porque las guerras se ganaban. Y esto está con esta cultura que tiene que ver muchos, incluso con los hititas. Y por eso les voy a hablar, antes de entrar al fin del Apocalipsis, de esta cuestión de la firma de Abadías Méndez en el tratado con Nicaragua sobre mosquitos y otras cuestiones que tienen que ver con las aguas. Vamos a ver, querido profesor, bueno, explíquenos usted, porque sabemos que Dios le hizo un milagro cachureto, que usted nació mudo y su abuela le daba con una cuchara de menear el arroz de lisa grande que le dio una vecina, y usted logró ser tartamudo, pero usted lee perfectamente y mejor que cualquiera, y que habla así como si fuera Cantinflas, porque está cogiendo ese estilo original para expresar una clase como lo debe hacer el mejor profesor del mundo. Por lo tanto, yo quiero decirles que se encuentran en la Grecia, en esos momentos, tres fuentes importantes que tienen que ver con la cultura clásica que nos viene a nosotros, y que por eso es bueno que cuando analicemos esa España y esa cuestión romana que nos viene a América, tengamos en cuenta que cuando un hombre muere, y por eso tenemos que pasar y ver a un libertador, y no solamente ver a una España que también tenía sus necesidades de la idiosincrasia del momento,
las luchas como eran, como en la selección humana y la cadena alimenticia, que para todo naturalista, y por eso esta cuestión y al profesor Ferreira tienen que verlo, son sociólogos, no es para cualquiera que brinca en una tarima trayendo que aquí dice que yo que tal, que yo soy el que más quiero a Dios no le interesa un pepino si usted lo quiere o no, y si usted es santo o no es santo. Es una energía y tiene que ser consumida y devorada sin una gota de sangre, porque la sangre no le gusta a Dios, porque es energía, te puedes calcinar. Por eso estoy en la sombrita, para que yo no me coja ese sol que me va a poner la piel más negra de la que la tengo. Por lo tanto, podemos decir que cuando un hombre muere, basta que este hombre llegue a boca de todos y al pensamiento de todos de que murió. Entonces en ese momento los odios se convierten en veneración. Todas las calumnias que habían en vida sobre él, todos sus hechos se convierten en leyenda, porque ya muerto, ya no era un hombre sino un símbolo cuando muere. Mientras tanto está lleno de calumnia, de odio, de rencor, mátenlo, y cuando muere entonces se convierte en un símbolo. Le ha pasado a muchos hombres, a nuestro Bolívar, en el Asia Mayor, en el Asia Menor y en todos los confines del mundo. Por lo tanto, sí, querido profesor, qué bueno que nos explique esas cosas, para que queremos escuchar una clasecita también de Derecho con usted, profesor. Ahora, con un momento, déjeme leer un momento para que usted pueda entender esto y no me esté diciendo que usted quiere más a Dios que el vecino. La América Latina ni por eso se va a salvar. La América Latina se apresuró a convertir en mármol aquella carne demasiado ardiente, y desde entonces no hubo plaza que no estuviera centrada por su imagen, cual y positiva, o por esfinge ecuestre, se quiera decir o aceptar. Y ya alta sobre los Andes, por fin en el mármol se resolvía lo que en la carne pareció siempre a punto de ocurrir, que el hombre y el caballo se fundieron en una sola cosa. Aquella existencia breve como un meteoro había iluminado el cielo de su tierra y lo había llamado no solo de sobresaltos, sino de sueños. Lo había llenado. Prodigiosos, sueños prodigiosos. Nunca en la América hispánica se había soñado así. Por eso es que es importante en cuanto a los escritores contemporáneos y a nuestra lengua castellana, en una América y en una forma magistral, reconstruyamos la cuestión de Simón Bolívar. Por eso cuando penetra el pensamiento hebreo en la cultura greco-romana, esa cultura donde hay una Grecia antes de Cristo que no tiene nada que ver con un país llamado Grecia, porque ese país, si usted cree en su cultura que es Grecia, más adelante se llama heleno, y todos hablaban un dialecto y una forma distinta, aunque tenían una lengua nacional y se reconocían como helenos y se entendían. Por lo tanto, de esa Grecia nacen los más grandes clásicos. Y al nacer los más grandes clásicos nos llegan nosotros a la escuela con la enseñanza en los colegios, cuando se enseña a leer al niño, a leer y a escribir con los libros de uno de los más antiguos que existen, como era del poeta Homero. Y por eso decimos que cuando llega aquí, tres cosas importantes en cuanto a la concepción del derecho romano es una. La otra es la herencia griega en cuanto a la concepción del mundo como un cosmos racional y ordenado y plástico, con el hombre en su centro. Esta herencia no la traen los griegos, no la dan los griegos. Y la concepción del derecho romano, que viene siendo la razón escrita, según la definen los grandes historiadores y los grandes pensadores y los hombres que
al yo mencionar esto, cuando hablé de un hombre egresado de la Universidad del Atlántico, de alta familia, de una gran familia, de la alta sociedad. Cuando hablamos de alta sociedad estamos hablando, usted puede estudiar en la Universidad del Atlántico, pero ya usted en el mismo momento en que se convierte en una eminencia y un hombre intelectual, usted pertenece a una alta sociedad donde se reúnen los más grandes y prestantes hombres, y esa es una sociedad. Por eso se habla de sociedades secretas, se habla de sociedades económicas, se habla de cuestiones y que no solo tiene que ver con la lucha entre pobres y ricos y discriminaciones y cosas, y por eso no vaya a comentar que el profesor Ferreira es racista o es un tipo guerrillero de lucha de clase. Estamos hablando de una sociedad porque todo tiene su sociología, y este hombre, una eminencia, el profesor de arquitectura Gash Jaramillo, que pertenece él y su familia por su intelectualidad a la alta élite de la inteligencia colombiana en nuestra sociología. Y así esa Grecia, con todos esos grandes pensadores y con todas esas tres grandes fuentes de la cultura grecorromana, y luego se une helenísticamente con la Persia y con todos esos pueblos antiguos conquistables, nos llega a nosotros esa cultura después de Cristo. Pero ya antes de Cristo no hay ningún país que se llame Grecia, porque ellos eran de la costa hacia afuera y no tenían nada que ver con de las costas hacia adentro, como sus montañas y su relieve y sus cosas, que serán poco de ese relieve, como el del África, que en sus costas no tiene mucho relieve. Y así le puedo empezar a hablar para poder entender un poquito la cultura que nos ha llegado y poder empezar la selección de la especie y su clasificación, que es muy importante en sociología para la sociedad. Por ejemplo, que no es que hoy en día uno no puede con una moto o un carro pasar en determinadas áreas, porque tanto la delincuencia y todo lo que hay, un tipo que se ve extraño en una parte inmediatamente debe salir y debe alterarse a la policía, porque no es de por ahí. Así es la intelectualidad, la inteligencia en su núcleo social, cada uno se relaciona con lo que sabe. Pero ya cuando se trata de un ser cósmico todopoderoso y hay una selección natural, se necesita lo más prestigioso en intelectualidad, en cerebro y físicamente. No debe relacionarse la gente que está para no adquirir virus, bacterias y cosas en esta misma sociedad terráquea para conservar la vida, con las personas que tienen virus y enfermedades contagiosas, como pueden ser, y empezamos con la tuberculosis. Y entonces toda esa sociedad imperfecta, no es que se van a mandar a los leones, porque de pronto los leones no nos quieren ni comer ya, así, enfermos, quieren lo mejor, la mejor presa, las mejores cosas, porque es selección natural, es la cadena alimenticia, y si vamos hacia arriba, no podemos llevar lo peor. Por lo tanto, aquí en esta misma sociedad y sociológicamente está necesitando, ya hablando de sociología, una clasificación de los barrios y las personas en la forma mejor, porque todo mundo no debe estar circulando por partes donde no debe circular, al menos con un permiso especial. Nos vemos en la próxima para empezar a hablar del Tratado Bárcenas-Seguerra en derecho, sobre las cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua, donde precisamente tengo la firma del Miguel Abadías Méndez cuando fue presidente de la República de Colombia, y que decía que por cuanto, después de un grandioso saludo, dice, por cuanto el día 24 de marzo de 1928 se concluyó y firmó en la ciudad de Nicaragua por cuestiones potenciarias designadas al efecto
lo siguiente: tratado sobre cuestiones territoriales entre Colombia y Nicaragua. La República de Colombia y la República de Nicaragua, deseosa de poner término al litigio territorial entre ellas, pendiente y de estrechar los vínculos de tradicional amistad que los unen, han resuelto celebrar el presente tratado y al efecto han nombrado sus respectivos plenipotenciarios, a saber, como son su excelencia el presidente de la República de Colombia, el doctor don Manuel Esguerra, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Nicaragua, y su excelencia el presidente de la República de Nicaragua, al doctor don José Bárcenas Meneses, subsecretario de Relaciones Exteriores, quienes después de canjearse sus plenos poderes, hallaron en debida forma, han convenido entre ellos las siguientes estipulaciones. Artículo primero: la República de Colombia reconoce la soberanía y pleno dominio de la República de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos, comprendida entre el Cabo de Gracia, adiós, y el de San Juan. Continuaremos en la próxima porque el tiempo vale oro en YouTube y muy poco me pagan.